Capítulo 2: El amor obsesivo y un televisor en apuros. Etiqueta. Oh, bueno, miren eso. Parece que nuestro querido creador no tiene ni idea de cómo titular los capítulos. ¿Qué clase de organización caótica es esta? No se preocupen, mortales. Me encargaré de castigarlo con un poco de creatividad cósmica, o tal vez le haga bailar mientras piensa en nombres. Quién sabe, soy un enigma. Pero bueno, dejemos de lado su ineptitud por ahora y comencemos con esta maravillosa y loca historia romántica que no tiene ni pies ni cabeza, pero así es este canal, ¿no? El fanfic de la locura, porque la cordura es sobrevalorada. Ja, ahora, continuemos con la historia. Prepárense para perder la cabeza. Pasaron 21 horas desde mi llegada al infierno. Mael había dedicado cada segundo de ese tiempo a explorar y analizar su entorno, buscando algo que pudiera serle útil en aquel hotel ruinoso en el que había terminado. La decadencia era evidente en cada rincón. Habitaciones en avanzado estado de descomposición, paredes agrietadas y un aire pesado, cargado de olores rancios que hablaban de fluidos sospechosos o alguna sustancia igualmente repugnante. Algunos de los cuartos apenas conservaban un atisbo de mobiliario, con sillas y mesas rotas que parecían haber sobrevivido a un caos interminable. Otros albergaban revistas demoníacas destinadas claramente a propósitos adultos, pero ahora eran solo montones de papel viejo y descolorido, como recuerdos grotescos de una vida pasada. Mientras avanzaba por los corredores, Mael sentía cómo el peso de su cuerpo iba reclamándole descanso. Había estado buscando algo útil, algo tan sencillo como vendas para tratar las heridas que aún le ardían. Pero el destino, en su eterna ironía, le ofreció únicamente preservativos usados, otros aún en sus empaques pero claramente caducados, y más mugre de la que podía tolerar. Frustrado y sin energías, acabó desplomándose en una silla junto a una mesa mugrienta. Desde ahí, observó con desdén los restos de aquel lugar, como si el infierno se regodeara en mostrarle su versión más grotesca. Frente a él, una ventana sucia ofrecía una vista parcial de los edificios infernales. Los carteles brillantes anunciaban servicios que iban desde lo grotesco hasta lo abiertamente sexual. No era una sorpresa. Esto era el infierno, después de todo. Suspiró mientras sus dedos jugaban con el collar que llevaba al cuello. Había empezado a brillar débilmente, un detalle que no pasó desapercibido para Mael, pero decidió ignorarlo. No tiene importancia, murmuró para sí, aunque una parte de él no podía evitar preguntarse si significaba algo. El cansancio no era una excusa para quedarse quieto. Decidido a no seguir perdiendo el tiempo, se levantó. La idea de deambular con su apariencia humana en aquel lugar le pareció una pésima idea. Con gestos rápidos y precisos, arrancó unas cortinas maltrechas y creó una improvisada túnica que le cubriera lo suficiente. Si iba a mezclarse con los sucios pecadores, como les llamaba con desdén, prefería hacerlo sin destacar demasiado. Aunque era consciente de que, con su altura imponente de casi 1,89 m, llamar la atención era prácticamente inevitable. Mael recordaba vagamente que su apariencia no había cambiado mucho con el tiempo. Parecía un joven de 19 o 20 años, pero no podía estar seguro. Los años que había pasado entre un mundo y otro habían desdibujado su percepción del tiempo. Su estatura seguía siendo la misma, su cuerpo no mostraba señales de envejecimiento ni crecimiento. Quizás no importa, pensó, aunque en el fondo la idea de seguir siendo un adolescente eterno le resultaba absurda y molesta. Al salir del hotel, se enfrentó al paisaje caótico del anillo de la lujuria. Todo era un despliegue de decadencia. Demonios de diversas formas y tamaños caminaban por las calles, algunos acompañados de criaturas antropomórficas, sabuesos infernales o incluso niños. Aquello lo tomó por sorpresa. ¿Niños en el infierno? ¿Qué clase de condena es esta?, pensó mientras avanzaba. Sin embargo, decidió no darle demasiada importancia. La curiosidad existía, pero no al nivel de involucrarse. Tras caminar un rato, llegó a lo que parecía ser una plaza. La zona estaba abarrotada de demonios de todas las clases. Algunos entraban y salían de establecimientos que ofrecían productos tan variados como grotescos. Los bares y tabernas, por su parte, eran un espectáculo en sí mismos. Las parejas se tocaban, se besaban y se entregaban a placeres carnales en plena vista, como si el concepto de privacidad no existiera. Pero Mael no estaba allí para juzgar, y menos en un lugar donde el pecado era la norma. Su túnica improvisada, sin embargo, parecía llamar la atención. Notaba cómo algunos demonios lo miraban con curiosidad, y otros se reían abiertamente.
Él, como siempre, decidió ignorarlos. Que se rían lo que quieran. No me interesa. Su paso firme y su expresión de desinterés dejaron claro que no estaba dispuesto a tolerar burlas ni interrupciones. Mientras continuaba, tomó nota mental de algunos detalles importantes. Por las conversaciones que escuchaba al pasar, dedujo que estaba en el anillo de la lujuria. Un nombre surgía repetidamente en los murmullos: Asmodeo, el demonio a cargo de aquel lugar. Era uno de los pecados capitales, y si algo había aprendido en su vida, era que los nombres de poder nunca debían tomarse a la ligera. Como era de esperarse, la seguridad del lugar dejaba mucho que desear. Más de una vez, algún demonio intentó robarle o proponerle algún trato sospechoso. Pero Mael, con su mirada fría y sus movimientos calculados, dejó claro que no era alguien fácil de intimidar. Que lo intenten, si tienen deseos de desaparecer, pensó, mientras continuaba su camino. Pasaron días desde que comencé a adaptarme a este lugar. Aunque el infierno tenía sus propias reglas y peligros, me las arreglé para sobrevivir, como siempre lo había hecho. Muchos demonios creyeron que podían someterme, ya fuera para robarme, matarme o incluso venderme como esclavo sexual. Fue un error que no vivieron para lamentar. Siempre el mismo juego, pensé con desdén, mientras recordaba los rostros de mis atacantes, algunos de los cuales ni siquiera tuvieron tiempo de entender lo que estaba pasando antes de ser destrozados por mis manos. Mis habilidades seguían restringidas. Lo noté claramente. Mi regeneración, mis poderes cósmicos, todo estaba nerfeado. Suspiré al pensarlo, pero decidí no darle demasiada importancia. Aún con mis capacidades reducidas, era más que suficiente para aplastar a cualquiera que se interpusiera en mi camino. Además, lo que les quitaba a mis enemigos, dinero, armas y, en ocasiones, algo de ropa útil me bastaba para mantenerme en este mundo. A pesar de la miseria que predominaba en este lugar, no faltaba el dinero en los bolsillos de los mafiosos que desmembraba con precisión. Precaución antes que arrogancia, me dije una y otra vez. Siempre ocultaba mi rostro a los que mataba. No era por miedo, simplemente sabía que mantenerme en las sombras era la mejor forma de sobrevivir en un lugar lleno de depredadores. Demonios, mafiosos, humanoides como los tiburones infernales, todos parecían tener un interés particular en las vidas ajenas, ya fuera para comerciarlas o destruirlas. Finalmente, con el dinero acumulado, logré alquilar una habitación pequeña pero funcional. No era un palacio, pero al menos tenía un lugar donde descansar, cerrar los ojos por un momento y pensar en mis siguientes pasos. La rutina se volvió monótona. Cazar, explorar, comer algo decente si la situación lo permitía. En mi investigación sobre el infierno, descubrí un empleo que parecía encajar conmigo: sicario. No era algo nuevo para mí. Matar era una habilidad que había perfeccionado mucho antes de llegar aquí, y aunque no era infalible, siempre lograba escapar de cualquier emboscada o trampa que intentara tenderme. Una noche, después de varios días de trabajo y descansos fugaces, decidí darme un lujo. Entré a un restaurante infernal lujoso, uno de esos edificios famosos por ofrecer platos extravagantes y tener un ambiente ligeramente más refinado que el resto de las pocilgas de este anillo. Me senté en una mesa solitaria, con mi túnica cubriéndome parcialmente, y pedí algo simple. Mientras comía, mi atención se desvió hacia la televisión infernal instalada en una de las paredes. «Tenemos un comunicado urgente», dijo la reportera con una sonrisa amplia pero artificial. A su lado, un demonio de rostro pixelado asintió con gravedad, dejando que ella continuara. El señor Vox, también conocido como el demonio televisor, hace un llamado a todas las entidades poderosas, especialmente aquellas con habilidades para romper maldiciones o amarres, para que acudan con suma urgencia a su edificio en el Anillo del Orgullo. Todos los gastos serán cubiertos, y además, se ofrece una recompensa sustancial para quien pueda cumplir con esta tarea. El ambiente en el restaurante cambió inmediatamente. Muchos demonios dejaron de comer o hablar para escuchar el anuncio con atención. La promesa de una recompensa captó el interés de casi todos. Mientras tanto, yo continué masticando lentamente, procesando la información. ¿Maldiciones? ¿Amarres? ¿Algo celestial? Pensé en voz baja, dejando el tenedor en el plato. No era experto en esas cosas, pero una habilidad que poseía surgió en mi mente. Purificación celestial. Había obtenido esa capacidad durante un episodio extraño en otro mundo, donde unas monjas intentaron exorcizarme creyendo que estaba maldito.
No estaban del todo equivocadas, murmuré para mí, dejando escapar una sonrisa sarcástica al recordar aquel día. Las pobres terminaron consumidas por la energía que intentaban purificar. Aún así, no estaba seguro de si mi habilidad funcionaría en esta ocasión, pero la recompensa era demasiado tentadora como para ignorarla. No pierdo nada intentándolo, dije en voz baja, inclinándome hacia atrás en la silla mientras veía cómo los demás demonios en el restaurante comentaban entre murmullos. Algunos parecían interesados en acudir, otros simplemente lo descartaron como algo demasiado arriesgado. Yo, en cambio, tomé mi decisión rápidamente. En mi mente, repasaba los posibles riesgos. Esto podría ser una trampa. O una oportunidad. Ambas opciones eran válidas en un lugar como este. Pero, en última instancia, sabía que no sería el único que intentara reclamar la recompensa. Aún así, estaba seguro de que ninguno tendría lo que yo. Una mezcla de fuerza, determinación y una pizca de locura. Mientras masticaba y tomaba un trago, un pensamiento cruzó mi mente. Si este tal Box tiene algo celestial atado a él, quizás sea más interesante de lo que parece. La simple idea de enfrentarme a algo más grande, algo que desafiara las normas infernales, despertaba una chispa de emoción en mí. Aunque no lo admitiría fácilmente, una parte de mí ansiaba un desafío verdadero. Veamos qué tienes preparado, Box. La escena se desplazó al Anillo del Orgullo, en el imponente edificio de Box, el demonio televisor. Allí reinaba el caos. Dentro de los lujosos y tecnológicamente avanzados corredores, Box huía desesperado, su usual semblante de frialdad reemplazado por un pánico evidente. Su perseguidora, Emily, una serafín de 6 alas, irradiaba una energía celestial tan pura como perturbadora. Sus ojos, antes llenos de virtud, ahora brillaban con una obsesión enfermiza, mientras sus labios murmuraban palabras incomprensibles. La locura danzaba en su sonrisa, que parecía crecer con cada paso que daba hacia Box. «No te resistas, mi amor», gritó Emily con un tono de dulzura perversa, extendiendo sus brazos hacia él mientras las paredes temblaban por las explosiones de su poder celestial. Box esquivaba y cerraba puertas a su paso, utilizando todos los recursos de su edificio para intentar contenerla. Los sistemas automatizados desplegaban barreras digitales y campos de fuerza en su camino. Monitores flotantes se encendían para bloquear las entradas, proyectando imágenes distorsionadas que intentaban desorientarla. Pero nada funcionaba. Emily apenas necesitaba un gesto de sus delicadas manos para destruir cada barrera, liberando oleadas de energía celestial que dejaban rastros brillantes en los pasillos. «Esto es un desastre», rugió Box, jadeando mientras corría hacia una escalera de emergencia. Su voz reverberaba en un tono entre digital y humano. «Velvet. Valentino. Hagan algo útil por una vez». En otro extremo del edificio, Valentino y Velvet intercambiaban miradas nerviosas. Belpegor, uno de los socios de Box, golpeó la mesa con suficiente fuerza como para partirla en dos, claramente furioso por la situación. «Te lo dije, Box», bramó Belpegor, mientras miraba las cámaras de seguridad que mostraban a Emily acercándose con una sonrisa perturbadora en el rostro. Jugar con una serafín atrapada en el exterminio era una mala idea. Y aún peor fue usar esa maldita poción de amarre. «No es mi culpa que haya salido mal», se defendió Box desde el comunicador, su voz distorsionada por el pánico. «Esto es culpa de Valentino. Él fue quien sugirió usar el amarre en primer lugar». Valentino chasqueó la lengua, encendiendo un cigarro mientras intentaba mantener la calma. «Cálmate, muñeco. ¿Cómo iba a saber que una serafín sería más resistente que cualquier demonio promedio?» Velvet, por su parte, estaba más interesada en grabar lo que sucedía con su cámara portátil que en ayudar. «Esto es oro puro. Viral en minutos, chicos. El demonio televisor siendo acosado por su admiradora número 1. Rió, aunque sus ojos brillaban con un toque de ansiedad. Mientras tanto, Box giró en un pasillo y se enfrentó a un dilema. Emily bloqueaba su única salida, sus alas extendidas con una majestuosidad que contrastaba con la locura en su rostro. «Box. No te preocupes, te prometo que este amor será eterno». «Maldita seas. Esto no es amor, es una maldita pesadilla», gritó él, extendiendo su brazo para disparar un rayo de energía digital directamente hacia ella. El rayo impactó en un escudo invisible que Emily creó con un simple chasquido de sus dedos. Sus labios se curvaron en una sonrisa indulgente, como si se divirtiera con el esfuerzo inútil de Box.
Tus poderes no son nada comparados con la fuerza del amor divino, Vox. No luches más. Ríndete. En ese momento, Valentino apareció detrás de Emily, intentando inmovilizarla con una red de energía infernal que había tomado de las reservas de seguridad del edificio. Emily giró sobre sí misma, liberando una onda expansiva que lo lanzó contra una pared. No interfieras, gusano. Esto es entre Vox y yo. Valentino, haz algo útil por una vez. Vociferó Vox, buscando desesperadamente un escape. Emily alzó las manos, y con un movimiento fluido, conjuró múltiples lanzas de luz celestial que flotaban a su alrededor. Su objetivo estaba claro. No iba a permitir que nadie se interpusiera entre ella y Vox. Velvet, sal de ahí. Gritó Valentino, mientras una de las lanzas rozaba peligrosamente a la demonio, que seguía grabando con su cámara como si estuviera filmando el clímax de una película. Tranquilos, chicos. Esto se ve increíble, aunque... Velvet esquivó otra lanza con un movimiento torpe. Quizás deberíamos, ya saben, correr. En ese momento, Vox activó un protocolo de emergencia, haciendo que una compuerta sellara el pasillo detrás de él. Esto no puede estar pasando. Necesito ayuda. Murmuró para sí mismo, sus ojos proyectando líneas de código mientras intentaba calcular una solución. Emily, sin embargo, no parecía dispuesta a rendirse. Voy a encontrarte, Vox. Eres mío, y no dejaré que nadie se interponga. La locura continuó propagándose por el edificio. Mientras tanto, en el restaurante infernal del Anillo de la Lujuria, Mael, alias Starosa, terminaba de escuchar el anuncio en la televisión. Su expresión permanecía neutral, pero sus pensamientos eran un torbellino. ¿Un problema? Fuera de control, un demonio televisor acorralado, y una recompensa por romper un amarre celestial. Esto va a ser interesante. Se levantó de la mesa, ajustándose la túnica improvisada. Mientras salía del restaurante, murmuró para sí mismo. El caos siempre trae oportunidades. Veamos si este desastre puede serme útil. Y con esa idea en mente, Mael comenzó su camino hacia el Anillo del Orgullo.